Ok, perfecto. Estamos... a ver, a mí, entendí. A ver, mi OBS se clavó. ¿Sí? Salís. Pero me arrancado de nuevo el OBS. Supuestamente debería arrancar la cámara virtual. Ahora sí. Genial. Bueno, hola a todos los chicos que están del otro lado. Eh, bueno, por formalismo, mi nombre es Daniel Robledo, profe de física en las tutorías virtuales de FADA. Ah, se conectó Carla. ¿Cómo estás, Carla? Eh, bien, bueno, ahora ya somos tres. Vamos a realizar estos ejercicios que pasaron los chicos. Uy, esto se va para arriba, un poquito para arriba. Ahí. Estos son de un modelo de coloquio. No sé de qué Facundo, no me fijé. Dios, qué hermoso. Bueno, ahí creo que está. Bien, este primer ejercicio es acerca de trabajo y energía. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un cuerpo que se desliza a una cierta velocidad. Bueno, cerré la puerta para ver si eso ayuda un poco. Eh, bien, tenemos, como dijimos, un cuerpo que se desliza. Eso la alarma por si me dormí. Eh, bien, ¿en qué estábamos? Estoy compartiendo, sí, genial. Un cuerpo se desliza por una superficie horizontal, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Si el peso del cuerpo es de 2 newton y su coeficiente de rozamiento de 0,2, hay que calcular. Trabajo realizado por la fuerza de roce después de 2 minutos. Bien, nos dan el tiempo. ¿Vale? Eh, si el peso está medido con un error de tanto, bien, tenemos el error del 5%, la velocidad del error, y el cronómetro tiene esa precisión. ¿Cuál será el error del trabajo total? Bien, considerando el coeficiente de rozamiento exacto. Bien, perfecto. Vamos, vamos con lo primero. Bien, 1. Vamos a poner A. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en una superficie, imaginen que esto es plano, bien. Tenemos un cuerpito, que obviamente lo más bonito y más fácil de dibujar es una caja, que lleva a una cierta velocidad B, ¿sí? B, 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 B. Esta caja tiene su peso que genera, vamos a ver, tiene su peso P, que esto genera una reacción normal, N, ¿bien? Y que esa reacción normal va a generar una fuerza de rozamiento F. Bien. Ahora, nos pregunta el trabajo que realiza esta fuerza de roce después de 2 minutos de avance. O sea, esto se mueve durante 2 minutos y hay que ver cuál es la fuerza de roce que se genera ahí. Bien. Eh, recordemos que, vamos a ver, ¿a qué es igual el trabajo?
trabajo. Y bueno, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? ¿Vale? O fuerza por eh, desplazamiento, ¿bien? Pero esto es un producto punto, ¿bien? Producto punto entre dos vectores. Que como acá son el vector desplazamiento, si nosotros nos ponemos a ver, sería hacia allá es el vector desplazamiento, ¿bien? Como es hacia allá el vector desplazamiento, bueno, vemos que son iguales, pero en sentido opuesto, entonces esto nos va a quedar menos la fuerza de roce por el desplazamiento delta X. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el coseno entre estos, o sea, tenemos el coseno de cuál es el ángulo, 180 grados, es esta de acá. Es menos 1 y por eso nos aparece el menos. ¿Va? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos tiene que interesar a nosotros? ¿O qué es lo que tenemos que conseguir? Es el delta X, porque convengamos que esto de acá es mucho más sencillo de encontrar, ¿no? Eso de ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce viene definida ¿de qué forma? Fuerza de roce es directamente la normal por, por el coeficiente de roce, ¿no? Coeficiente de roce mu. Y si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que sean igual a 0 porque no vamos a traspasar esa superficie, tenemos que el peso, o menos el peso, más la normal, es igual a 0, entonces sabemos que la normal es igual al peso, o igual a m por g, bueno, ya lo teníamos al peso, ¿no? Si ya era dato, si ya es dato en Newton, así que no hace falta hacer esa transformación. Entonces, datos. Bien. Eh, velocidad. Igual a velocidad inicial, 10 metros por segundo, ¿no? El peso es tanto, mu es 0,2 y n, esto sería cinético, o sea, del movimiento. Y no sé por qué puse n. El peso es igual a 2 newtons. N. Vale. ¿Qué es lo que nos falta saber entonces? Es cuál es el desplazamiento total que tenemos en esos 2 minutos que pasaron. ¿Bien? Que tenemos el tiempo igual a 2 minutos. ¿Vale? Bien. Podemos usar varias técnicas. Yo la que recomiendo, por ahí un poquito más voltera, pero es más efectiva y más sencilla, es utilizar las ecuaciones de el MRV. Bien. Y acá vamos a tener que mezclar un poquito utilizando la tercera ley de Newton, no, segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Vale? Bien. Eso vamos a tener que tener un poquito en cuenta eso para poder sacar el desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a sacar la aceleración, ¿bien? A es igual a F sobre M, que F, la fuerza de roce acá en este caso, y la masa de este objeto, que la masa de este objeto, ¿por qué viene dado? Masa, ¿no? Si recordamos que, vamos a poner con pero,
P es igual a M sobre G, M por G, perdón. De acá sacamos que M es igual a P sobre G, ¿no? Bien, entonces, si reemplazamos esto acá, ¿a qué llegamos? P sobre G. Nos queda que la aceleración es igual a, tenemos acá, fuerza de roce sobre el peso multiplicado por G. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta G queda dividiendo acá abajo, pero como es divisor de divisor, pasa como multiplicado. Entonces tenemos la fuerza de roce por esto. Tenemos el coeficiente entre la fuerza de roce y el peso multiplicado por la gravedad. Bien. Esa es la aceleración. ¿Vale? Ahora, deberíamos ver cómo hacer para calcular qué cosa. O podemos reemplazar cuánto vale la fuerza de roce, ¿no? Como para hacer un paso más algebraico. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Era la normal por mu, ¿no? ¿Por qué? Vale. ¿Y qué vemos acá? Que, bueno, a ver, que tengo justo acá este. A ver, vamos a correrlo para acá. Ahí está. Ahora sí. Pero habíamos dicho que n era igual a P, ¿no? Si quitamos esto y ponemos que es P. Entonces ahí se nos cancela. Saca, saca. Y nos queda que. Y nos queda que la aceleración va a ser igual a menos mu por G. ¿Bien? Entonces nos queda que eso es la aceleración. Ahora, tenemos la aceleración. ¿Qué nos falta? Bueno, ahora tenemos que ver con MRU cuál es la expresión que nos da el desplazamiento conociendo la aceleración, ¿vale? Y la velocidad inicial, ¿vale? ¿Qué expresión solamente nos pide la velocidad inicial, la aceleración, y bueno, en este caso el tiempo también, el tiempo para conocer el desplazamiento? Bien. Y bueno, vamos a la primera ecuación que tenemos, ¿no? Que nos dice que x es igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de a por t cuadrado. Bien. ¿Cómo sacamos desplazamiento? Bueno, si es, podemos hacer que esto suma, pasa a restar, ahí nos queda x menos x0, que esto va a ser delta x, ¿no? Esto ya es delta x. Bien. De este lado nos queda b0 por t, y ahí podemos poner el menos, un medio de mu por g por t cuadrado. Bien. Bueno, ahora, con esto podemos calcular ya lo que vale el desplazamiento, ¿no? Bien. Tenemos B0 por T, ¿vale? B0 por T son 2 minutos son 120 segundos, ¿no? B0, 10 metros por segundo, por 120 segundos, menos, tenemos acá, este de acá es un medio de 0,2 por G, lo vamos a poner como 9,8 metros por segundo cuadrado, por 120 segundos, todo esto al cuadrado. ¿Bien?
Esto por esto, se nos va este con este. Se agrega un 0, son 1200 menos, bueno, esto no lo voy a hacer como... es temprano como para hacer muchas cuentas mentalmente. 0,5 por 0,2 por 9,8 por 120 al cuadrado, menos 14.112. Estos eran metros, ¿no? Bien. ¿Qué pasa acá? Quizás algunos se den cuenta en este pequeño gran detalle. Em, ¿Qué pasa acá con este resultado? Con este resultado, si le prestamos atención, esto de acá, saca ese puntito. Esto de acá, o sea, es mucho más grande, o sea, es más grande que esto de acá. Pero recordemos que la fuerza de Rosen no es que te pueda hacer que empiece a volverse un objeto, ¿no? Bien, ese es un detalle grande. ¿Qué es lo que va a pasar en tal caso? Se va a frenar, ¿bien? Se va a frenar del todo. Entonces, no importa cuánto tiempo haya pasado, o sea, pasaron 120 minutos, el cuerpo este ya se había frenado, o sea, la fuerza de Rosen le dio tanta energía que hizo que esto se frene del todo, ¿bien? Eh, Ese es un detalle importante, ¿vale? Hizo que se frene del todo. ¿Cuándo se frena del todo? No sé. Habría que calcular cuándo se termina de frenar del todo, haciendo que toda la energía, o sea, que toda la energía, la energía traslacional que tenían, se convierta en energía eh, de una fuerza no conservativa que era la fuerza de roce, ¿no? Del trabajo ese. Bien, bien. Igual, a ver, vamos a revisar por las dudas. Y Cante. ¿Alguien está por decir algo? Eh, bueno, yo sé que se esté grabando, sí estamos grabando. A ver, fuerza de roce dividido en M, fuerza de roce sobre M. Sí, la fuerza de roce es mu por N. N era P, en este caso se cancelan las P y nos queda mu por G. ¿Sí? Está bien la expresión. Si esto lo ponemos acá, nos queda un medio de mu por G. Mu por G, T2 al cuadrado. Bien, mu por G, T2 cuadrado. Cuando hacemos la cuenta, 0,2, 0,2 era esto, ¿sí? 0,2, la gravedad es 9,8, esto por esto, 0,5 por 0,2 por 9,8 por 120 cuadrado, ¿sí? Está genial. Bien, perfecto. Entonces aquí, como el segundo término no es mayor. Bien, es mayor al primero, pero el cuerpo se tiene antes de que pasen los 2 minutos.
La aceleración salió de acá, Huguito. Mira, de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas que tenemos? La fuerza de roce, es la fuerza de roce, y bueno, la aceleración. Despejamos, ¿no? La masa multiplica, pasa a dividir. Pero ¿cuánto vale la fuerza de roce? ¿Y cuánto vale la masa? La masa vale P sobre G. P sobre G, G divide, es divisor de dividor, divisor de divisor, pasa a multiplicar arriba. Bien, hay como la fuerza de roce es N, o sea, la normal por mu. ¿Qué es lo que pasa? La normal, ¿cuánto valía? Valía exactamente igual que el peso, se cancelan los pesos y nos queda el mu por G. Bien, está acá. Que lo traemos para acá, de ahí vemos. Bien, B0, esto de acá, y bueno, de ahí reemplazamos todo y vemos. El signo negativo. Y el signo negativo viene de que se opone. Claro, es el negativo que está acá. Es el negativo es el que ponemos acá ya. Sale el negativo. Claro, el negativo es por una cuestión de para dónde actúa la fuerza. O sea, está actuando en contra del movimiento, entonces ponemos como la dirección positiva a la cual se está moviendo. O sea, si la dirección positiva es hacia allá, la fuerza de Ross actúa hacia acá, entonces ahí es que aparece el signo menos que bueno, se te introduce obligatoriamente acá el signo. Bien. Se debe haber clavado mi cámara de nuevo. Voy a tener que salir de OBS. ¿Sabes lo que pasa? Que ya me di cuenta. Es eh, que toco el cable de la webcam y se desconecta. Y ahí me di cuenta que es lo que pasa. Bueno, no importa. Bueno, si el trabajo de refuerzo es rozamiento después de 2 minutos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? No importa, o sea, ya nos dimos cuenta que no importa el tiempo que transcurra, porque él ya se detuvo antes de que pase ese tiempo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Ver cuánto es el desplazamiento en realidad. Entonces, la nueva pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuánto? Sí, el tema que lo tengo, al USB lo tengo, o sea, el gabinete lo tengo abajo, entonces el USB ese no llega, entonces le tuve que poner un prolongador y el prolongador medio que lo ubique mal porque está muy cerca de donde está el mouse. ¿Cuánto? Bien. ¿Cuánto, eh, cuánto es delta X al detenerse? Bien. ¿Cuánto vale delta X al detenerse? Bueno, veamos. Delta X. Claro. Bien, bueno. Nosotros sabemos que la variación de la energía mecánica es igual a menos el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bien. En este caso, nosotros tenemos la variación de energía mecánica que vamos a tener energía cinética acá inicial, de energía cinética final, vamos a tener esta diferencia. No hay energía potencial porque están todos sobre la misma línea, podemos tomar como el cero, el eje de ellos y listo.
Y tenemos menos las fuerzas no conservativas, ¿no? ¿Qué fuerzas tendríamos acá? ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas que tenemos? Y bueno, teníamos solamente la fuerza de roce, que tenemos el trabajo de esta fuerza de roce era menos mu, creo que lo hemos escrito acá arriba, mm, menos la fuerza de roce por delta X, ¿no? Bien. Eh, Vamos a hacer así. Copy, acá, acá. Bien. Sabemos que la final es cero, ¿no? Se detiene en todo. Bien. Entonces nos queda solamente esto de acá, ¿no? Menos K. Ahí. Bien. Bien. Igual ese menos me está haciendo ruido porque creo que me comí algún menos acá. Variación de energía mecánica es igual a la menos la variación de las fuerzas no conservativas. ¿Sí está bien? Me suena que está bien. Y no me suena el menos, pero bueno, no sé, el menos que me queda sueldo acá. Eh, ah, ya, porque esto en realidad es así. Esto de acá, cierto que era así. Así. Bien. Era el valor absoluto de las fuerzas no conservativas. Entonces esto ya lo metes con el más ahí adentro. Bien. Corroboren después de eso si quieren, pero tengo entendido que era así. Porque no importa. Es fuerza no conservativa, siempre va en contra del movimiento. Bien, por eso siempre te quedan positivas. Te quedan positivas y las negativizas, muchas comillas, con con el signo menos este de acá. Bien, entonces ahí te queda el más acá, y el menos con el menos hace el más. Bien, se cancelaría ese con este. Bien, fuerza de roce, delta X. Dijimos que la fuerza de roce era mu por n, delta X. Eh, y esto es un medio de m, perdón, no sé por qué puse eso, de masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Igual esto era el peso, ¿no? Peso por delta X. Bien, entonces, ¿cuánto vale delta X? ¿Cuánto vale delta X? Esto multiplica, pasa, divide, ¿no? 1 sobre tau, m sobre p, ¿no? M sobre p. Mm, ¿Me falta algo? Sí, ¿no? El 1 sobre mu. Y velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado. Bien. ¿Esto qué nos da esto de acá? Esto de acá. Recordemos que P es igual a M sobre M por G. Y si traemos esto dividiendo, nos queda que G es igual a P sobre M, ¿no? Entonces esta es la inversa de la masa. Nos queda 1 sobre 2G mu. ¿Sí? O sea, esta es 1 sobre G, ¿no? Por B al cuadrado. ¿Vale? Bien, ¿cuánto vale G?
G vale 9,8 metros por segundo, ¿no? Igual creo que estoy yendo por un camino más largo, ahora que lo veo así ahora. Grandes rasgos, pero bueno, ya lo arrancamos, así que ya lo terminamos. 1 sobre 2 por 9,8 metros por segundo cuadrado por 0,2. Por B, ¿no? B cuadrado, que eran 10 metros por segundo. Para 100 dividido en 2 por 0,2. 25,51 metros. No, P igual a M por G, masa por gravedad. Claro, esto de acá. Y cuando haces el despeje de G te queda P sobre M, que P sobre M es la inversa de lo que está acá. Al revés, por eso ponemos G abajo. Bien, ese es el desplazamiento, que si vemos con lo que tenemos atrás, o sea, supuestamente, bueno, estos términos están acá, nos daban 1200, este nos daba un desplazamiento de 14.000 metros. Vemos que están muy alejados de las distancias que realmente recorrió. Bien, recorrió qué distancia, esta de acá. Bien. Bien. Eso es como para tener en cuenta qué distancia recorrió. Ahora, el que tenga ganas puede hacer el camino este de, ahora hacer trabajo de fuerza de roce igual a fuerza de roce por esto de acá, por el desplazamiento. Pero ahora me di cuenta que hay una forma más fácil, que es utilizando, igual esto nos sirve para corroborar el tema del desplazamiento de atrás, en cuánto se desplazó. Pero esta fórmula va a ser más fácil para la energía mecánica es igual a menos el valor absoluto de la fuerza de Johnson. Bien, del trabajo de la fuerza de Johnson. ¿Qué era lo que habíamos tenido acá arriba, no? Que hemos llegado a esta expresión de acá. ¿Que llegamos a qué? La energía mecánica o la energía cinética es igual al trabajo, o al menos el trabajo de la fuerza de roce. Bien, esto que tenemos acá, en valor absoluto, ¿no? Así. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, entonces sacar la energía cinética, que es un medio de m por b cuadrado. Bien, o como habíamos visto recién, un medio de m era g sobre... acá estaba, m es igual a e sobre g. E sobre g por b al cuadrado, ¿bien? Un medio de P, que eran 2 newton, ¿no? G, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y B son 10 metros por segundo puesto al cuadrado. Entonces, el trabajo de la fuerza de roce, o menos el trabajo de la fuerza de roce, es igual a esto de acá. Que nos da 100 dividido en 9,8, nos da 10,20
Vamos a hacer con dos cifras significativas, ¿no? Joules, ¿vale? El trabajo de la fuerza de Jose es igual a menos 10,20 joules. Obviamente que si hacemos lo que está, o sea, si hacemos la fuerza de Jose era los 2 por el 0,2 por 25,51 nos da 10,20 también. ¿Bien? O sea, son los dos caminos, llegaron a lo mismo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué uso este camino? Porque este camino es más directo y tengo la fórmula esta, que está acá, ¿para qué? Para a esta fórmula aplicar la teoría de errores para el siguiente ejercicio. Que el siguiente la siguiente parte del ejercicio, ¿qué nos decía? Que calculemos el error a partir de todas estas cosas que están acá. Tenemos que el error porcentual en el peso es del 5%. Entonces el peso, o el error del peso, porcentual es igual al 5%. El error de la velocidad, creo que era el que sería, porcentual era 10%. Vamos a ver. Y el cronómetro tiene esa precisión, pero no nos importa porque no utilizamos el reloj. Bien. Bien. ¿Qué sí nos interesa? Nosotros acá agregamos esto de acá, ¿no? Esto que está acá está agregado. Y al estar agregado tenemos que tener en cuenta el error de la gravedad. ¿Cuántas cifras significativas tomamos acá? Bueno, tomamos un hito. Entonces es de 0,1 tata. ¿Bien? Metros por segundo cuadrado. Bien. ¿Cómo haríamos la propagación de errores de esto? Bueno, el error de la fuerza el, el error el error relativo del trabajo de la fuerza de roce, así, o sea, que es el error absoluto dividido en el error relativo, en el valor, en el mejor valor, que es este de acá. Bien, si lo vamos a marcar así, igual a la suma de los errores relativos. Número exacto no tiene error, ¿no? ¿Vale? Acá me olvidé de algo, ¿no? ¿O no? No, no, no me olvidé nada. No me olvidé nada. No, no. Bien. ¿Quiénes vienen? Peso. Bien. La suma de los errores relativos. El peso. Bien. Entonces va a ser el error del peso sobre el peso, mejor valor, más. Tenemos este de acá, ¿no? El de la velocidad. El error de la velocidad sobre la velocidad, pero vemos que la velocidad está dos veces porque está al cuadrado, ¿no? Entonces, dos veces esto, más el error de quién? De la gravedad, o sea, el delta de la gravedad sobre la gravedad. ¿Vale? Bueno, bien. El error porcentual este es del 5%, entonces quiere decir que la división esta nos da 0,05, ¿no? Bien. Más dos veces el error este que nos da el 10%, entonces es 0,1, ¿bien? Este cociente nos da 0,1, más el error de la gravedad, que son 0,1, sobre el 9,8, ¿no? Y ya vamos a ver cuánto nos da. Fuerza de roce dividido en fuerza de roce. ¿Bien? ¿Vale? Vale. Todo esto, ¿cuánto nos da? Hacemos el resultado directamente, 0,05 más 1,2,
nos da 0,26. Bien. Y todo esto multiplicado por omega, la fuerza de roce, perdón, al cuadrado. Bien. Bien. Entonces, ¿cuánto era la fuerza de roce? El trabajo de la fuerza de roce son 10,20. Es 0,26 por 10,20. Nos da 2,65 joules. Bien. Entonces ahí tenemos el error. No sé si nos decía que expresemos esto de forma correcta. Ah, no decía nada que hagamos con esto. Bueno. Ah, ¿cuál sería el error esta? Cálculo de trabajo. Bueno, este es el error en el cálculo del trabajo. Bien. Si queremos expresar de forma completa, entonces sería trabajo de la fuerza de roce es igual a 10,20. Bien. En realidad acá es como que depende mucho el autor, porque muchos te dirían que podés poner así, así, y otros te dicen que no, que el error tiene que tener una sola cifra significativa. Entonces esto se redondea para arriba, siempre para arriba el error. Entonces te quedaría 10 más menos, y este como tiene que quedar una sola cifra, esto te queda en 3 joules. ¿Bien? Es como que depende del autor y depende, bueno, es como dicen los científicos muchas veces, en qué revista Profe, tenés que publicar, es la forma en la cual presentas los datos. Dime, ¿puedes volver a explicar un poquito más arriba esa parte del trabajo? Desde ahí, esa parte. ¿desde No lo acá? entendí muy bien. No, ¿Desde dónde? desde ahí. Sí, desde ahí. Ese. O sea, desde que hacemos esto. Sí. Sí. Sí, lo que es esto en la propagación de errores, siempre tomas la fórmula con la que calculaste, que fue esta fórmula de acá, o sea, esta fórmula es con la que calculamos, si quieres te la escribo acá. Eso, era igual a un medio de P sobre G, B cuadrada, ¿no? ¿Bien? Bien. Esa era la fórmula. ¿Bien? Cada vez que vos haces una propagación de errores, o la forma más común de hacer la propagación de errores, es este método de acá. ¿Bien? ¿Qué hace este método? Lo que hace, toma el error relativo el error relativo de la, de la medida es igual a la suma de los errores relativos de las magnitudes que intervienen. Bien. ¿Qué magnitudes intervienen acá? Interviene el 2, el de un medio en realidad este de acá. Interviene la P del peso, interviene la gravedad, interviene la velocidad al cuadrado. O sea, aparece dos veces la velocidad. O sea, B por B. ¿Bien? Vale. Esta es la suma de los errores, ¿verdad? Entonces, el error relativo de esto siempre se los pone de esta forma, ¿no? Siempre se lo pone de esta forma, ¿bien? Así. Dividí uno en el otro, ¿bien? O sea, dividí el error, dividido en la magnitud mejor valor. ¿Va? Eh, bien. Ahora, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, en realidad tenemos acá un medio, pero los números exactos no tienen error. Entonces, no se los considera acá. ¿Bien? No se los considera en la suma. Seguimos con el siguiente. ¿Quién es P? El peso. Tenemos el error del peso sobre el peso mejor valor. ¿Bien? Más. ¿Qué sigue? La velocidad, ¿no? Tenemos la variación de la velocidad sobre la velocidad
pero como aparece dos veces porque está al cuadrado, se le pone dos veces, ¿bien? Si estuviera al cubo, se pondría tres veces y así, ¿bien? Más la variación de la gravedad sobre la gravedad, ¿bien? Por más que aparezca multiplicando o dividiendo, se pone sumando siempre esto, ¿no? Bien, hasta ahí vamos. Ahora, esto es igual a esto de acá. Solo que acá está en porcentaje y habría que dividirlo en 100 para que te dé esto de acá, el 0,05. ¿Bien? O sea, esto es lo mismo que haber puesto 0,05. ¿Bien? Igual que esto es lo mismo que haber puesto 0,1. ¿Bien? ¿Vale? ¿Qué es lo que pusimos acá? O sea, toda esta división que está acá es el 0,1 de acá. ¿Bien? Y en este caso de acá lo que hicimos es el error de la gravedad, porque solo tomamos una cifra significativa. Bien, hasta ahí. Entonces, por eso se cuenta en el mismo lugar. Si hubiera tomado los números que seguían, creo que es 1 o 6 y así sigue para allá, yo tendría que haber hecho esto, agregar más ceros y ponerlo ahí, ¿bien? Pero como yo no lo tomé en el cálculo, eso no se hace, ¿bien? Y se queda con esto de acá, ¿bien? Siempre y cuando depende, igual que si vos usas pi, poner, si yo hubiera usado pi, se pondría más delta pi sobre pi, y se pone cuántas cifras significativas de pi utilicé. Si usé el de la calculadora, creo que son como 10 cifras significativas que toma. Bueno, hace todo dividido en pi y te da. ¿Bien? Esa es la forma de utilizar esta fórmula. Luego se suma todo esto, se suma, te da el 26, que ahí lo que está diciendo Hugo está bien, es el 26%, está bien. Sí, se puede expresar así también. 26 más o menos un 26%, ¿sí? Este 0,26 representa 26% de error. Y nosotros, bueno, si multiplicamos por esto, nos da el valor absoluto ese del error. O sea, el error absoluto de la medición, que son esos 22,65 joules. No sé si se entendió ahí, Jorge. Sí, profe, gracias. Repaso de... Sí, encima esto debe ser una de las primeras cosas que han visto, ¿no? Esto de propagación de errores, no es medio... Sí, la eh, primera clase que tuvimos fue. sí, no es tedioso encima para... El segundo ejercicio es un ejercicio teórico, más un teórico de demostración. Esto es muy para... ¿Eso? Genial. Esto cuando dicen demuestre es muy difícil. La pregunta es, demuestre que, o de matemático, un mensaje nuevo que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. Sí, eso es verdad, para amargas. Pero bueno, son geniales igual. Dice, demuestra que si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad que es el triple de otro B, o sea, el dato es que la velocidad de A es igual a 3 veces la velocidad de B. ¿Bien? Con la misma masa A es igual a la masa de B. La altura H y no es, por lo general se toma cuando dice hacia arriba, por lo general eso ya tomamos como que se lo lanza perfectamente. Bueno, si hubiera tenido mis dones de... No sé esto, ¿no? A ver, ahí ya lo gráfico bien. Siempre cuando te dicen hacia arriba, sí, se toma el ángulo de 90. Y tenemos la velocidad B. ¿Bien? Siempre se toma ángulo recto. ¿Bien? Si no, te aclararía el ángulo, ¿bien? ¿Vale? Dice que la altura de A es 9 veces
es igual a la altura alcanzada por A es 9 veces la altura alcanzada por B. Eso es lo que plantea. Bien. Vale. Entonces, si lanzamos este cuerpo hacia arriba con 3 veces más velocidad, con un cuerpo de la misma masa, demostrar que la altura es 9 veces mayor. ¿Será? No será. Sí, sí es o no. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Tenemos que plantear la variación de energía mecánica es igual a 0. Bien, porque es un sistema conservativo este. Bien, no hay fuerzas no conservativas, entonces esto, bien. Eso quiere decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Para los dos cuerpos, para cualquiera de los dos cuerpos, tenemos que, sí, rozamiento cero, exactamente, o cualquier tipo de rozamiento, viscosidad, o pérdidas por calor, o lo que sea, todo es cero, ¿bien? Pérdidas eléctricas y demás. La energía mecánica tenemos que, en el inicio, tenemos energía cinética inicial más energía potencial inicial, y bueno, vamos a tener energía cinética final más energía potencial final. Bien. Si nosotros vemos acá, la energía cinética inicial tiene valor, pero no tenemos energía potencial. Cosa que pasa al revés acá. Se nos anula la energía cinética y nos queda solo la energía potencial. ¿Vale? Aquí queda igual a... Uy, acá. La energía cinética es un medio de m por b cuadrado. ¿Bien? Y esto de acá es la energía final. La energía potencial es m g por h. ¿Bien? Si prestamos atención acá, m con m se va. Y vemos que h es igual ¿a cuánto? A g, perdón, a b cuadrado sobre 2g. ¿Bien? El g este está multiplicando, pasa dividiendo, y ahí queda. ¿Vale? Bien, ahora vamos a particularizarlos, ¿no? Estos. Para A, sí, o hagamos primero para B. Hagamos primero para B. O para cualquiera. ¿Vale? Bien, para B tenemos HB es igual a B sub B cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿Vale? Mientras que para A tenemos que HA es igual a BA al cuadrado sobre 2G. ¿Pero qué sabemos de esto? Y bueno, nosotros sabemos que BA es 3 veces BB. ¿Bien? Entonces tenemos que, bueno, 2G, entonces 3 veces BB es BA, ¿bien? Al cuadrado. Si distribuimos este cuadrado nos queda que 9 veces BB sobre 2G, ¿bien? Ahora, HA es igual a, si prestamos atención acá, esto de acá, ¿a qué es igual? A esto de acá. ¿Bien? Entonces, por ende, es 9H. ¿Bien? Y ahí queda totalmente demostrado lo que plantea el ejercicio. Y lo que se suele hacer es un cuadradito negro, diciendo que queda demostrado. ¿Bien? Ese es como el cuadradito negro bien pintado. Este cuadradito negro significa queda demostrado. ¿Bien? Queda demostrado lo que dijimos. Bien. Y ese era el ejercicio este. Para ahí era más pensar, armar las ecuaciones y ver este pequeño detalle y poner eso. No era difícil, era por ahí un poco tedioso. Ay, este qué feo que es.
el de las gráficas. Ese es hablar. ¿Bien? Hablar bastante. A ver. A este ya le voy a compartir la otra pantalla, la otra parte de la pantalla. Eh, ¿Cuál me decís? ¿Este? Claro, 3b al cuadrado. Sí, perdón. Acá me cambié el cuadrado. Ahí, ahí. Sí, porque se eleva este y se eleva este. Sí, gracias. Tratás. Y bueno, y eso de ahí, que es lo de A, te queda ahí. Bien. Les comparto esta pantalla, la ventana, a ver. Share, new share, esto. Ya. Ok, supuestamente ahora están viendo esto de acá, porque este es más para charlar el ejercicio este. Eh, Dice, la gráfica BT del móvil siguiente es una trayectoria rectilínea y nos están dando el gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué tipo de movimiento lleva en cada fase y justifique respuestas? ¿Qué distancia recorre en cada fase? Bien, ¿vale? Si están viendo mi ratón, espero. ¿Sí? Bien. Sí, se puede hacer con integrales, pero es más fácil. Hay veces que es más fácil hacerlo no con integrales. Bien. Porque estas son figuras fáciles, ¿viste? Podés hacer la integral, sí, pero te vas a volver mono. Dicho de otra forma. Eh, Bien. Este ejercicio de acá, bueno, la primera parte dice qué tipo de movimiento hay en cada fase. Bueno, en la primera fase de AB, vemos que mantiene la velocidad constante. Sí, más o menos a ceros. Sí. Bien. La primera fase es constante, si vemos, ¿no? Velocidad constante, entonces tenemos, al ser velocidad constante, este es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Luego cambiamos linealmente la velocidad con la misma pendiente de acá hasta acá. Entonces esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Bien? Mantenemos velocidad, MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y acá se mantiene estanco. ¿Por qué? Porque tiene velocidad cero. ¿Bien? Perfecto. Eso, básicamente. ¿Qué distancia recorre en cada fase? Bueno, ¿qué distancia recorre en cada fase? Está bien lo que dijo acá. ¿Quién lo dijo? ¿Hugo? Lo que dijo Hugo. Son las integrales. El desplazamiento es la integral bajo la línea de cada una de los recorridos. O sea, desde acá hasta cero, ¿bien? Para la otra instancia, desde A hasta B, vamos a hacer con otro color, es esto de acá, ¿bien? Y esto de acá. Pero hay que tener en cuenta que si lo haces con integrales vas a tener un pequeño problemita. ¿Cuál es el problemita? Que el desplazamiento es un vector que... ¿Vector de desplazamiento es? No, ¿qué distancia recorre? Ahí está en cada fase, ¿qué distancia recorre? Desde acá hasta acá vas a tener problemas si haces la integral, que cuando pase por cero por acá, o sea, vas a tener que dividir la integral en dos partes, y cuando pase por cero, eh, esto es positivo, esto es negativo, se te va a anular y te va a quedar menos área de la que es. ¿Viste? Por eso tienes que dividir la integral y a esta parte hacerla positiva. ¿Bien? Ese es el único gran detalle que tienes que tener en cuenta. Entonces tenés que saber bien por dónde pasa acá para hacerlo. ¿Bien? Porque si te largas a hacer la integral de una, te va a descontar un área con la otra, ¿viste? Y no está tan bueno. Eh, sí, o podés dividir hasta acá directamente.
Y después, esta es otra. Y falta la última, ¿no? Y esta. Bien. La de acá no hace desplazamiento porque está quieto, o sea, no hace. Vamos a hacer por otro método que no sea integrales o no se puede. Se puede porque en realidad esta es una figura trigonométrica. Si te pones a ver, eh, vos tenés un triángulo grande acá, ¿no? Este de acá. Y este de acá. ¿Bien? O sea, vos sabiendo la base y la altura, y lo divides en dos, ya tenés todo. Si haces base por altura sobre 2 te da todo. Sí, habría nomás que ver el tema de por dónde pasa acá, cosa de que ya sabes cuándo. Sí, a ver, si querés hacemos este que es el más complicado. Estos son más fáciles, porque ya tenés la altura, ya tenés la base, ¿bien? Pero hagamos este que es la parte más complicada. A ver, encima, encima estoy viendo que vos dibujas. Ahí está. Vamos a hacer esta parte que es la más complicada de acá. Pero para eso tengo que sacar una captura y llevarlo para el otro lado. ¿Cómo se puede seleccionar la imagen? A ver. No. Ahí. Vamos para acá. Editar. Ahí. Vamos a compartir. New share. Moti. Genial. Bien, acá estamos. Bien, por ejemplo, para la primera vamos a, en este caso, el desplazamiento. O sea, la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. ¿Bien? En valor absoluto. ¿Bien? Valor absoluto del área bajo la curva. Es decir, dicho de otra forma, es la integral de f de x, o en realidad acá sería de b de x, b de t, perdón, b de t, de t. ¿Bien? Esto es una integral de líneas, te pones a ver detalle más a fondo de todo esto, que tampoco vienen al caso, pero como para que lo tengas en cuenta, que eso lo van a ver en matemática 2, deberían ver, y que van a ver trayectorias en el espacio que son un poco más complejas, pero que nacen de este concepto de acá. Bien. Bien. Pero en definitiva es el área en valor absoluto bajo la curva. Si hacemos para el tramo A, B. Bien. Para el tramo AB. Bueno, ¿cuál es la distancia recorrida en AB? Bueno, si vemos acá es un cuadrado. Es un cuadrado. Entonces, al ser un cuadrado es base por altura. ¿Bien? ¿Cuál es la base? Y bueno, la base vale 20 segundos, ¿no? O sea, vale 20 segundos menos 0 segundos. ¿Bien? O sea, esta porción de acá. ¿Y la altura cuánto vale? Bueno, la altura vale... ¿cuánto vale la altura? Ya te digo. Dios, tantas líneas que me marean. La altura vale 20, ¿no? 20 menos 0. 20 metros por segundo. ¿Bien? Hacemos este producto y nos da que esto, la distancia recorrida son 20 por 20, 40 metros, ¿no?
No, 400. 400. Si tenemos el otro cerito. 400. ¿Vale? Vale. Vale. Ahora, para el otro, para... No, ¿para qué? ¿Por qué no se mueve? Bueno, quizás quiere que lo haga con este. Ahí. Sí. Bien. Desde B a C. Desde B a C. ¿Qué es lo que tenemos desde B a C? Bueno, tenemos dos pasos. Acá. Tenemos desde acá, o sea, tenemos desde acá hasta acá. Ahí. Bien, es este triangulito de acá. ¿Qué altura tiene ese triangulito? Entonces, desplazamiento de B a C, vamos a tener dos tramos. El primer tramo es, no sé cómo ponerlo, es el desplazamiento, vamos a ponerlo así entre paréntesis, positivo, más el desplazamiento negativo. ¿Bien? Vamos a ponerlo así. Tenemos, para el primero, tenemos 20 de altura, y esto si nos ponemos a ver claro, de acá hay 10, y acá sería la mitad de la mitad, por cómo está hecho la simetría de esto, viéndolo así a grandes rasgos, estos son 20, estos son 5, entonces tenemos 20 por 5 sobre 2. Entonces son base por altura sobre 2, más, esto es todo lo positivo, ¿no? Base positiva, altura positiva, y tenemos base negativa por la altura negativa, todo esto sobre 2. Bien. Estos solamente son datitos, ¿no? Es para diferencia, ¿no? Como dice acá en el chat, acá, ¿quién era? Hugo, sin duda. Sí, Hugo estaba hablando. Hugo. La base de este es 5, de acá a acá son 5 segundos, y la altura son 20 metros por segundo. Entonces tenemos 20 metros por segundo por 5 segundos, más, y bueno, la otra son, la altura, en la base son 15, ¿no? Porque de acá a acá son 20, y bueno, si acá había 5, acá hay 15, y de acá a acá son 60, ¿bien? 15 segundos por 60 metros por segundo. Y acá me olvidé el dividido en 2, ¿no? Me olvidé el dividido en 2. Bien. 20 son 100. 100 son 50. Más 15. 30. Nos da 500. 500 metros, ¿no? Bien. 500 metros. Bien. Si vos haces por integrales, obviamente que esto te va a dar. ¿Sabes cuál es el problema? Es que vos tenés que saber, por integrales vas a tener que saber calcular esta pendiente, todo un poco, es un poco más de lío, y te termina dando esto, convengamos que te termina dando lo mismo. Bien, o sea, es mayor el gasto energético que uno tiene que hacer para hacer el cálculo por integrales. Bien. Esto. Bueno, esto es un cuadrado, te quedaría, son 20 por 60, después haces este de acá, que son 10 por 60 sobre 2, y bueno, en esta última etapa son 0. Bien. Bien, bueno. Sigamos con el otro, porque encima estoy viendo que son varios ejercicios que quedan todavía. Vamos con el 4. Este queda ahí inconcluso, pero ya está el camino hecho para continuarlo. A ver.
Bien, otro ejercicio más bien teórico este. Dice, utilizamos una lente para enfocar una imagen de un objeto luminoso en una pantalla. Sabiendo que el objeto se encuentra a 8 centímetros de la pantalla, 8 metros de la pantalla, perdón. Y que se pretende que la imagen sea del tamaño del doble que el mismo. Ah, eh, sí, pero acordate que acá hablamos, acá arriba, acá hablamos que las áreas, o sea, para la distancia recorrida, son positivos. ¿Bien? O sea, la distancia recorrida, recuerda que la distancia recorrida es un valor absoluto de desplazamiento. ¿Bien? O sea, los cambios de posiciones completos. Eso, no hay cambios positivos ni negativos para la distancia recorrida. ¿Bien? O sea, yo me puedo haber ido 10 kilómetros para el sur y volver 10 kilómetros hacia el norte. Y para la distancia recorrida, yo hice 20 kilómetros. ¿Bien? No hay desplazamientos ni positivos ni negativos. Entonces, por eso es que se tiene que dividir y sumarlos por separado. ¿Bien? Si no, acá cometerías el error que cometerías haciendo las integrales, haciendo que esta parte sea negativa y se te achicaría. ¿Bien? Igual que acá. Esto no hay que caer en el error de ponerle que la distancia recorrida es negativa, porque siempre las distancias recorridas son positivas. ¿Bien? Es un valor numérico. Es como el peso también, es como el peso, no tiene, o sea, su valor numérico es ese. ¿Ah? Sabiendo que se encuentra a 8 metros de la pantalla. Entonces uy, tenemos, tenemos un buen pulso, no tenemos, pero tenemos. ¿Saben qué? Lo voy a hacer así. Bien. Dice que tenemos un objeto, una pantalla. Entonces tenemos un objeto, el objeto por excelencia, ¿quién es? La vela, una velita. Tenemos una pantalla acá. ¿Bien? Dice que entre el objeto y la pantalla hay 8 metros de distancia. Bien. Y sabiendo que el objeto se encuentra a 8 metros de la pantalla y que se pretende que la imagen sea invertida y del doble del tamaño del mismo. O sea, acá la imagen quieren que sea así y el doble. ¿Bien? Entonces, altura, objeto, o sea, la altura de imagen es igual a 2 veces la altura del objeto. ¿Bien? Pretende que la imagen sea tamaño el doble que el mismo e invertida. O sea, invertida. Ahí está. Determine qué tipo de lente debe utilizarse y dónde debe situarse. Realice diagrama de rayos. Bien. Bueno, por empezar, para que no dé estas imágenes invertidas, tiene que ser un lente convexo. Siempre me confundo con esto. Sí, un lente convexo Cóncavo, tiene que ser. claro. Biconvexo. Soy malazo con eso, en cóncavo y convexo. Para mí que convexo, no sé. Yo tampoco no soy bueno en eso. Sí, no, para mí es una de las formas ¿cómo se llama esto? Más difíciles de entender esto. O sea, es como, no sé, a mí me cuesta bastante el cóncavo y convexo y no somos el único
O sea, no soy el único, ni tampoco sos el único que le pasa lo mismo. Bien. Bueno, tenemos esta lente de acá, lente convexa, biconvexa. Bien. Que lo que hace es enfocar los rayos que pasan por ella y que pasen por un foco. Bien. O sea, todo rayo que pasa por ella pasa por un foco, que lo vamos a hacer con otro color porque si no se confunde todo. Todo eso pasa por un foco, está ahí. Bien. Dijo que hagamos un diagramita de rayos, entonces ahí está. O lo más bonito que se puede. O no. Bien. Vale, y el que nos faltaría es el rayo que pasa por el foco de este lado. Que pasa por el foco. Así. Bueno, así. Y cuando llega al lente, pasa así. Bien. Y bueno, otros agregan el cuarto rayo, que es el que pasa por el eje óptico y llega para acá. Bien. Son como todos los rayos que hay. Por lo general se toma 4 rayos. El que sale paralelo al eje óptico, ese pasa por el foco y sigue. El que pasa por el centro óptico, el que pasa por el foco que está de este lado y sale paralelo, y el que pasa por el centro óptico. ¿Bien? Son como los 4 rayos que se suelen usar. ¿Bien? Bueno, ya tenemos el diagramita, tenemos esto y demás. Ahora nos dice que 8 metros, tamaño, y sea invertida. Determina que debe utilizarse, qué lente debe utilizarse y dónde debe situar. Parece diagrama de rayos. Bien. Bueno. ¿Qué datos tenemos? Tenemos este de acá, que este de acá, o sea, la imagen sobre esto, yo te digo bien, no me acuerdo bien sé que es la magnificación, pero... no me acuerdo cómo era la fórmula precisamente, porque hay dos fórmulas. No, esa es mucho. Ahí está, magnificación. Altura imagen sobre altura objeto. Está bien. O sea, la magnificación es igual. Altura imagen sobre altura objeto. Que en este caso, nuestra imagen tiene el doble del objeto, ¿no? Bien, entonces es igual a 2, nuestra magnificación. Y acá aparece otra fórmula que dice que menos distancia objeto, distancia imagen, perdón, sobre distancia objeto. Son como las dos fórmulas que pueden aparecer, ¿bien? Bien, es como que tenemos que tener en cuenta esto para trabajar ahora. Bien. Ahora, ¿qué otra fórmula tenemos que tener en cuenta? Bueno, necesitamos que 1 sobre f es igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Entonces ya tenemos como las dos fórmulas y nos faltaría algo. ¿Qué nos falta? Necesitamos otra ecuación más porque tenemos 3 incógnitas, ¿no? Ah, pero no tenemos el radio focal, ¿no? Y si reemplazamos la maxificación Sí, si y de- reemplazamos ahí... em, no, es que nos va a quedar siempre de incógnita esta de acá. 1 sobre f. Para. Es el mismo, invertida y tener qué tipo de lente y dónde debe situarse. Dice dónde debe situarse nomás. Es el diagrama de rayos. Bien. Bien. Distancia, objeto.
y distancia imagen es la que está acá, ¿no? Bien. Nosotros sabemos que la distancia imagen más la distancia objeto siempre es igual a 8 metros, ¿no? Bien, ese es otro de los datos que tenemos. ¿Vale? Lo que podemos hacer es encontrar una función, o sea, que responda a todos estos datos. A la magnificación, al... ¿Cómo se llama esto? A la magnificación que responda también al... A, ay, Dios, los nombres. Vuelan todos. Eh, bueno, y que esté en función de la distancia focal. ¿Bien? A eso quería llegar. Bien. Si nosotros de la magnificación acá, esto de acá, ¿bien? Eh, si te pones a ver con esto y esto, ¿qué podemos encontrar? Y bueno, podemos encontrar, o sea, entre la magnificación y esto, Distancia imagen. claro, la distancia imagen o la distancia objeto. Entonces, desde acá, vamos a tomar esto de ahí. Vamos para acá. Distancia, imagen, ¿no? O sea, de la magnificación es igual a menos distancia imagen sobre distancia objeto. Bien, esto te da 2, ¿no? Bien, entonces, la distancia de imagen es igual a 2 veces la distancia objeto. Esto lo podemos tomar en valor absoluto, mejor, ¿no? Porque, ¿para qué? Para meterla acá, ¿no? Bien. Entonces, cuando la metamos acá, vamos a tener que ponerla en valor absoluto, ¿no? Para no cargarnos ese menos que está ahí. Igual ese menos ahí viene por una definición de los radios, ¿no? O sea, eso es medio... De que está invertido no. Claro, también. Claro, justamente en realidad viene de acá. O sea, este de acá sería el negativo, entre comillas, en nuestro caso, ¿no? Bien. Eh, o viéndolo de otra forma, nuestra magnificación sería negativa menos 2 porque está invertida, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? O sea, esto nos da menos 2. ¿Bien? Así. ¿Bien? Entonces ahí se nos positiviza esto y nos queda esto acá abajo. Bien, esto lo metamos acá. Bien. Dijimos que tenemos de esto, de 0, distancia objeto igual a 8 metros, ¿no? Y dijimos que tenemos que distancia de imagen, ¿no? No me acuerdo si ya hemos puesto distancia de imagen. Que no había quedado acá. Distancia de imagen, sí, 2 veces distancia objeto. Imagen es igual a 2 veces distancia objeto, ¿no? Si esto lo ponemos acá, nos queda que 2 veces la distancia objeto más la distancia objeto es igual a 8 metros. Esto nos queda 3 de tita, ¿no? 3 veces la distancia objeto. Tengo mucho quilombo de letras ya. Bien. 8 dividido en 3, ¿no? Metros. Esa es la distancia objeto. Bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ende, utilizando esta ecuación de acá arriba, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Distancia de imagen es igual a 8 metros menos distancia objeto, ¿no? Distancia de imagen va a ser igual a 8 metros menos 8 tercios de tita, ¿no? Distancia de imagen va a ser igual a
Esto nos da, no sé por qué puse ahí de tita, metros. ¿Cómo se nota que estoy dormido hoy, no? 8 tercios, 16 tercios, ¿no? Bien, vale. Bueno, ya con estas dos podríamos sacar la distancia focal, ¿no? O sea, ya partiendo de la fórmula esa, ¿no? Tetita más 1 sobre la imagen. 1 sobre f es igual a 8 tercios. 1 sobre 8 tercios de m más 1 sobre 16 tercios, ¿no? Bien. Eh, Estos son 9 sobre 16 en sobre metro. Entonces, F, la distancia focal son 16 sobre 9 metros, ¿no? Que son 1,77. Bueno, es periódico esto. 8 metros. Esa es la distancia focal. Entonces, ahí terminaríamos este ejercicio. No sé si hubieron dudas en la resolución de esto. Entonces tenemos que es una lente convexa. Tenemos que ubicar el objeto a 8 metros, a 8 sobre 3 metros, y bueno, la imagen te queda a 16 sobre 3 metros de lente, pero necesitamos un lente de una distancia focal de 1,778 metros. ¿Bien? De 16 novenos. Y quizás debe venir un lente de 16 novenos, ¿no? Bueno, no sé. Ya sería mucho pedir. Bien. No sé si hay objeciones o algo referido. Carla, ¿quién más está? Carla y Hugo, ¿no? Genial. ¿Qué pasa si sumo? ¿Qué cosa queremos sumar? ¿La distancia recorrida? Ah, vos estás refiriéndote, te quedó la pica de este, de acá. Y si vos sumás con los signos, te va esta, si vos te pones a ver, el menos acá, esto te va a ser más grande que esto, o no. La cuestión es que te va a quedar chico. O no sé a cuál te refieres. Ah, en el ejercicio este de acá. El tema es que justamente la distancia recorrida, cuando hablas de distancias recorridas son los valores absolutos. Eso, o sea, el concepto de distancia recorrida es el desplazamiento neto absoluto, no me acuerdo bien la definición, pero el concepto es que es la suma de todos los valores absolutos de las distancias que se recorrieron. Por eso es que, es más, esto que está acá, se puede decir que está mal expresado, así, sí, en realidad sería acá, ahí el valor absoluto. ¿Bien? Porque a vos en realidad no te tiene que importar a qué velocidad va y para dónde cuando haces
la distancia recorrida. A vos te tiene que interesar el desplazamiento que tuvo, todos los pequeños desplazamientos que se fueron haciendo y los tenés que ir sumando. Ese es el tema y el porqué de esto. O sea, los desplazamientos van con valor absoluto aquí. $20 menos 15, menos 18, 5 más 45. Es que el desplazamiento es un vector. O sea, el desplazamiento y la distancia recorrida son cosas distintas. El desplazamiento es el vector y la distancia recorrida es la suma de todos los desplazamientos que hubo. Bien. Claro, es un escalar. El último ejercicio es un ejercicio más bien, o sea, está lindo, bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esa imagen? Quiero guardarla. Alta resolución. Vamos a editar esto. No entendí eso de reemplazar incógnitas. Ah, ¿qué hizo? Número 4. ¿Te referís al de... ¿Te referías a este de la lente? Ah, lente. Sí, no, es una cadena de... Es una cadena básicamente de ecuaciones que se unen entre todas para resolver el ejercicio. Es un sistema de tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces tenés que ponerte a jugar entre todas para encontrar las ecuaciones. Bien, este último es un ejercicio muy conceptual y muy... o sea, sí, es demasiado conceptual, se puede decir. Bien, prestemos atención acá. ¿Qué es lo que pasa acá, en todo esto? Bien, dadas las figuras, determinar las fuerzas que actúan sobre la caja, cada una de las cajas que se muestran y calcular la aceleración que adquiere cada una de ellas. No sé a cuál te refieres del CN45. ¿A la caja? Eh, sí, en realidad no importa. O sea, esto en realidad creo que es más para que lo hagas a las fórmulas. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa en esta cajita? Bueno, esta caja, la caja sola, la primera caja, vamos a analizar las cajas por separado, ¿no? La primera caja A, ¿bien? Tiene esta fuerza que ingresa así, con un cierto ángulo, que no importa cuál es. ¿Y está? Justamente por eso lo pusieron así. Tiene su masa, MA, y hay un coeficiente Rosset
MUA. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta caja? Bueno, si nos ponemos a ver, va a actuar. Yo sé. Uy. Va a estar una fuerza yo sé nada. Bien. ¿Vale? ¿Qué más va a actuar? Bueno. Va a actuar esta fuerza para allá. Y va a haber una fuerza de contacto entre estas dos cajas. Bien, entre una y la otra. Que vamos a asumirlo que también es hacia acá. Yo solo la asumo esta, no sé cuánto vale. Le vamos a poner fuerza... No sé cómo ponerle. De reacción. No sé. Fuerza AB, vamos a poner así. Bien. Y no sabemos cuánto vale. Bien. De ahí tenemos, ¿qué más? Tenemos el peso de la caja. El peso. Y la normal. Y la normal, ¿no? ¿Vale? Bien. Vamos a ir por lo obvio y lo fácil primero. Bien. Sumatoria de fuerzas en I, que es como lo más sencillito. Que sabemos que es igual a 0 porque no hay desplazamiento vertical. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos menos el peso, menos la fuerza vertical, o sea, esta fuerza, la componente vertical de esta fuerza, y tenemos la normal. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, nuestra normal es igual a P más la fuerza vertical. Dicho de otra forma, mg más la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? El ángulo alfa. Bien, vamos a seleccionar todo esto, lo vamos a correr un poquito. Bien. Vale. Bien. Eso es todo lo vertical. ¿Y de lo horizontal qué tenemos? Y bueno, la sumatoria de fuerzas horizontales. Tenemos que no va a ser igual a 0, va a ser igual a m por a. Vamos a ponerle la x para aclarar. Y esto también le vamos a poner x porque horizontal queda feo. ¿Qué tenemos horizontalmente hablando? Bueno, todo lo que apunta a la derecha va a ser positivo. Tenemos fuerza, eh, la fuerza horizontal, bien, que es lo único que apunta hacia allá. ¿Y qué se nos va a poner? Se nos va a poner la fuerza entre A y B, bien, la fuerza entre A y B, y se nos va a poner también la, eh, la fuerza de roce en A, ¿vale? Vale, fuerza horizontal es F por coseno, ¿no? Del ángulo este. No sabemos cuánto es FAB. Bien. Y la fuerza de roce es N por mu. N por mu. Y que N es todo esto que está acá. Bien. Igual a M. Esto vamos a poner MA, ¿no? MA por AX. Uy, Dios. Esto me hace renegar por ahí el chat, que se queda en distintos lugares. AX. Vale. Bien.
más o menos esa fuerza. Eso de ahí. Ay. Bien. Para no complicarlo, o sí, podríamos complicarlo un poquito poniendo todo esto acá, es normal, pero por ahora no. Bien. Bien. Dejamos en stand-by esto y vamos con la segunda, ¿no? Esta de acá, la segunda caja. ¿Qué le pasa a la segunda caja? La segunda caja, ¿qué es lo que veríamos desde la perspectiva de la segunda caja? Caja A. ¿No recuerdan los colores que usamos? Azul, verde. Bien. Azul, verde. Azul. Bien. Entonces, esta segunda caja recibe una fuerza horizontal, que es esta fuerza AB que marcamos, que viene desde aquella caja, de la caja de al lado. Bien. ¿Qué más recibe acá? Bueno, ella va a tener su normal, su propia normal. La tenemos puesto con N, así en azul. Va a tener su propia fuerza de roce, que si la pusimos en rojo, no la pusimos en rojo, la pusimos, escribimos acá abajo. Debe haberlo tenido, pero me lo debo haber olvidado. O no sé, a cuál te... No sé a cuál te refieres con eso. A cuál de todas, porque acá están senos y cosenos metidos. Y no, la caja esa no debería tener porque no tiene fuerzas horizontales. Va, no tiene fuerzas inclinadas. Claro. M, B, mu. Peso. Tiene su peso. Y tiene la fuerza de roce que la pusimos en verde también. Tiene el peso. Y la fuerza de roce que la escribimos así. ¿Vale? Bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Acá solo tenemos el peso y la normal. Entonces la normal es igual al peso, igual a mb por g, ¿no? ¿Vale? Mientras que horizontalmente, sumatoria de fuerzas en x, ¿qué tenemos? Que es igual a m por ax, ¿no? ¿Vale? M por ax. Horizontal solamente tenemos la fuerza AB menos la fuerza de roce, ¿no? Todo esto es igual a m por ax. M, ¿cuál m? mb. Bien. Bien. Ahora, tenemos que hacer la conexión entre ellas. ¿Qué conecta los dos sistemas? A los dos sistemas esto nos va a conectar el hecho de que tienen que acelerar con la misma aceleración, porque si no se van a despegar. O sea, la idea es que cuando uno va empujando a la otra, es como que avanzan en bloque, ¿no? Bien. Obviamente que acá podemos seguir trabajando un poquito. A, B. Tenemos en cuenta que esta es mu B por la normal en B, que la normal en B es MBG. ¿Bien? Es igual a MB por AX. ¿Bien? Claro, también tienen en común eso. Podríamos, o sea, tenemos que buscar un nexo para conectarlas. ¿Bien?
podemos conectarla justamente por FAB o por la aceleración. Yo creo que es mejor conectar por FAB, ¿sí? Ahora coincido con vos. ¿Por qué? Porque la aceleración es algo que necesitamos calcular. ¿Bien? Creo que nos pide eso el ejercicio, si no me equivoco. Y calcula la aceleración que adquiere en cada caja. ¿Bien? Sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta, como les digo, la aceleración en las cajas, no sé si está bien llamarle fórmulas de conexión, pero sí, la aceleración es la misma para cada caja. Caja. ¿Bien? Y bueno, de esta ecuación, que la vamos a llamar 1, no, esta 2, perdón, para acá, 2, y esta de acá, la vamos a llamar 1, ¿cuál era esta, no? Bien. Que esta, hablando en serio, vamos a explayarlo un poquito más, f coseno de alfa menos f a b menos n, vamos a poner menos mu a, por todo esto de acá, ¿no? P, que era mg, f más f seno de alfa, ¿no? Bien. Todo esto igual a a x. Bien. Esta vamos a llamar 1. Bien. Igual a las fuerzas. Sí, claro. Vamos así. Tac, 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 tac. Copiar. Si no, parto. Bien. Esto. Y esto. Esto es 1. Esto es 1. Y esto es 2. Bien. Como dijiste, igualar la aceleración. No sé cuál es. Bien. ¿Qué hacemos acá? Sumamos. Sumamos 1 más 2. 1 más 2. Al sumar las dos ecuaciones vemos que se nos va a cancelar la fuerza, ¿no? Bien, eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué nos queda? F coseno de alfa menos f a b menos mu a ma, ¿no? Esto era ma, ¿no? Ma más f seno de alfa más FAB menos mu b MB G. ¿Qué me falta? Igual a lo que queda de este lado. MA a X, y vamos a tener que hacer así. Para acá, venga para acá. Oye, ¿dónde se me fue la F? Más MB a X. Bien, de acá vamos a sacar factor común A, bien, y nos va a quedar la suma de las masas que la vamos a traer dividiendo, ¿no? Y acá podremos, yo creo que está bien ahí, ¿no? Igual esto con esto se va, ¿bien? ¿Vale?
Podríamos agrupar cosas, pero no sé, no me convence mucho agrupar. Vamos a distribuir. Vamos a distribuir así como para hacer un acomodo, pero a x es igual a f coseno de alfa menos mu a m a g menos mu a f seno de alfa. Y de acá nos queda menos v mb g, ¿no? Y todo esto dividido en ma más mb. Bien. Podríamos agrupar, dejarlo más bonito, todo, pero ahí está. Esta es la expresión para calcular la aceleración de ambas cajas. Bien. Sí, no, igualar las aceleraciones te serviría solo para sacar FA. Bien. No, no te serviría para otra cosa. Es como para sacar cuál es la fuerza de contacto entre ellas. Bien, para eso no te serviría. Eh, o sea, ¿qué habría que hacer? Despejar de acá, de cada una de estas ecuaciones, y bueno, se cancela ahí nomás esto. Y de ahí, bueno, tenés que buscar la forma de sacar FAB y ver. Pero sí, solo te serviría para sacar esa fuerza de contacto que hay entre ellas. Bien, y esta sería la fórmula para calcular. Bien, y ahí queda, como no tenemos datos, queda ahí tal cual esto, y esa es la fórmula para encontrar. Bien, eso es lo que vimos. A ver, salir de eso. El negativo, ¿qué negativo? ¿Qué negativo? Mm, de MAC, ¿no? Acá decimos. ¿O en dónde? Ah, es una mu. Este es mu, ¿no? O sea, es este coeficiente por esto de acá. FC, ¿no? Sí, ¿qué pasa con ese negativo? Ah, está bien. Bien. Perfecto. Sí, bien. Bueno, este sería ese ejercicio. Bien. Ahora pensaba que iba a ser más largo. Está bonito ese ejercicio. Acá lo que tienen que tener en cuenta es siempre hacer estas conexiones con fuerzas. O sea, tomar los cuerpos por separado, ¿sí? Y conectar las fuerzas, conectarlos por alguna fuerza que los una. ¿Bien? Y ahí, bueno, ya se va solo el ejercicio. Bueno, no digamos que es tan fácil, pero suena más fácil que lo que es hacerlo después. Pero igual no estaba complicado. Lo que complica las ecuaciones un poquito es esa fuerza inclinada que hay. Para vos, Carla, ¿cómo estás? Ahora, ahora voy a poder dormir tranquilo. Bien, genial, Carla, entonces. ¿Dónde están las cosas? Por aquí. No sé si vos habías mandado otras cosas, Carla. O vos habías mandado esto. Porque yo me acuerdo que habían mandado otras cosas. Que habían preguntado en punto 1. Ya
Siento mal por no haber llegado con el tiempo para darle el otro. Ah, pero mandaron nomás, no dijeron sobre cuál era o sí. No, solo mandaron. Ah, recién entraste. Ajá. Genial, suele pasar eso. Bien, perfecto. Esto mandaron, pero no dijeron qué hacer. El de la locomotora está genial ese ejercicio, pero bueno, nos quedamos sin tiempo hoy. No sé si es. Está en WhatsApp. Perfecto. Dale. Bueno, sí, dejamos por ahí, por hoy. Y bueno, sí, un gusto haberlos tenido aquí, chicos. Así que, bueno, a ver, vamos a eso. Y bueno, a los que vean después esta grabación, espero que les haya servido. Un gusto total. Y bueno, nos veremos en la próxima. Saluditos. Yes.